Dentro de la estrategia de Gramsci, vamos terminando, ocupa un lugar muy importante el tema del cristianismo. Es curioso observar cómo, si bien tanto Marx como Gramsci juzgan que el cristianismo es algo terminado, una reliquia del pasado, un cadáver, sin embargo no pierden ocasión de referirse a él e incluso lo consideran el peor enemigo. Gramsci, escribe del Noche, es el pensador más rigurosamente antirreligioso, al menos como crítico de la religión del Dios trascendente y creador. Su preocupación como filósofo es alcanzar un inmanentismo tan riguroso que no deje ya espacio para la más mínima tentación de renacimiento religioso. Pero fuerte estas palabras, ¿no? No dejar ni la posibilidad de ser tentado por Dios, por la religión. El enemigo es la religión que él conoció en Italia, Gramsci, la religión católica. Este es el gran enemigo. Gramsci piensa que mientras el catolicismo siga conservando su influjo en el sentido común, no hay perspectivas para el marxismo. Lo dice expresamente, no hay perspectivas para el socialismo. De ahí que dentro de sus grandes lineamientos tácticos indique una estrategia especial para tener en cuenta la lucha antirreligiosa. No es que Gramsci ignore las realizaciones a que ha dado lugar el cristianismo, su desarrollo histórico, la constante tarea de la Iglesia en pro de la formación de cuadros, su constante preocupación por los estratos populares, su vigilante control sobre sus dirigentes, tanto en el campo ideológico como en el práctico. Gramsci está lejos de aquella actitud ciega del marxista fanático, del materialista idólatra, que se obstina en desconocer todo esto, incapacitándose así para trabajar con verdadera eficacia en la erradicación de la religión. El cristianismo, guste o no guste, es una realidad histórica, afirma Gramsci. No se trata de negarlo porque es real, no se trata de ridiculizarlo porque no tiene en sí nada de ridículo, al contrario, ha representado un exitoso esfuerzo histórico. Se trata de hacer entender a los cristianos que todo aquello por lo que han luchado y en lo que han creído no es más que una versión utópica e ilusoria de necesidades, intereses y aspiraciones reales. La filosofía de la praxis recogerá esas necesidades, intereses y aspiraciones, mantendrá, por así decirlo, dichas necesidades, pero haciéndole a sufrir una transformación radical. Las recogerá, pero inmanentizándolas. Muy genial esta idea, genialmente satánica. ¿Buscan ustedes un paraíso?, les dirán a los cristianos. Lo tendrán, pero no en el más allá que no existe, sino en la tierra. El paraíso sí, pero en la tierra. Conservará el lenguaje teológico, pero dándole un nuevo contenido, un sentido inmanentista. Este es un aspecto muy importante para entender la lógica, la estrategia gramsciana de la lucha antirreligiosa. Luego dirá otro pensador comunista, dirá que lo que falta es inmanentizar las virtudes teologales, es decir, la fe, mantener la fe, la palabra fe, pero con otro contenido. ¿Qué es la fe? No la fe en Dios, es la fe en el hombre, la fe en la historia, la esperanza también, no la esperanza en Dios, la esperanza en los planes humanos, la caridad, no entendida del amor a Dios y al prójimo, sino la lucha de clases como expresión práctica de la caridad, es decir, inmanentizar todo, mantener el lenguaje cristiano pero vaciado de contenido, realmente una posición inteligente. Entonces, recuperar la importancia que se atribuye al hombre, pero no vinculándola a una trascendencia que no existe, sino a la misma historia del hombre, la que es hecha por el hombre y para el hombre, a través de la cual el hombre se crea a sí mismo. Por tanto, es una labor intelectual y práctica a la vez. Refutar teóricamente el cristianismo, desmontando pieza por pieza su sistema, y ofrecer a los cristianos metas de verdadero interés, metas tangibles, sensibles y terrenales que faciliten el trasvase desde una concepción trascendente a una concepción inmanente que es la única real. Y por tanto, no hay que dejar a las masas católicas sin una concepción del mundo. Se trata de ir sustituyendo paulatinamente la concepción trascendente que han aprendido por una concepción inmanente,
en que filosofía, política y sentido común se identifiquen. Secularizar la religión, una religión secularizada. También en este ámbito de la lucha antirreligiosa, juzga Gramsci, que se requerirá el doble momento del desmontaje y del montaje. Si nos referimos al primero de esos momentos, no podemos dejar de advertir las grandes esperanzas que cifró Gramsci en la desintegración del bloque eclesiástico, en el resquebrajamiento de la Iglesia, siguiendo con creciente interés las diversas crisis internas del estamento sacerdotal. Como dijimos al comienzo, durante su prisión, él leyó varias revistas católicas que le daban los carceleros, entre otras Civiltà Católica, por lo que se fue enterando de los problemas concretos que experimentaba la Iglesia por aquellos años. Particularmente interesado se sintió por el fenómeno del modernismo, que fue una herejía de comienzo de ese siglo, del siglo XX, condenada por San Pío X, y que tuvo una enorme difusión en el interior mismo de la Iglesia, a tal punto que en las publicaciones católicas, en las parroquias, en los seminarios, abundaban los nombres de periodistas, sacerdotes y obispos modernistas. En orden a curar esta grave enfermedad, San Pío X había hecho una cirugía dolorosa en el cuerpo lacerado de la Iglesia. Pues bien, Gramsci se interesó muchísimo en este asunto. Él veía en el modernismo un peligro mortal para la Iglesia, justamente en esa separación de los intelectuales modernistas y del pueblo fiel que seguía creyendo la doctrina tradicional. Él veía una gran esperanza para el triunfo de sus ideas. El modernismo acabaría por crear una grave escisión entre el clero y los fieles, dejando a estos mucho más permeables al adoctrinamiento por parte de otros intelectuales, los marxistas. Para Gramsci, la decadencia de de la religión comienza cuando los intelectuales de la fe, que son los sacerdotes y teólogos, se van inclinando a minusvalorar las categorías de la trascendencia y a enfatizar desmesuradamente las de la inmanencia y la modernidad. En ese caso el proceso va tomando buen cariz. Estos nuevos teólogos, decaídos ya de la fe, funcionan entonces según el modelo bien analizado por Gramsci de los intelectuales que realizan la tradición de clase. Son aquellos que, al decir de nuestro autor, están a punto de entrar en crisis intelectual, vacilan entre lo viejo y lo nuevo, han perdido la fe en lo viejo, pero todavía no se han decidido en favor de lo nuevo. A tales sacerdotes no les hacen demasiada mella los argumentos intelectuales de su fe antigua. Ahora miran lo tradicional con recelo, toman distancia de la tradición, y si bien no abrazan plenamente lo nuevo, sin embargo lo miran con simpatía. Son ambiguos. Todas las combinaciones cristiano-marxistas, las asociaciones de cristianos para el socialismo que vendrían después, tienen un espléndido retrato en estos brillantes análisis de Gramsci. Los clérigos marxistas son precisamente intelectuales traidores que se convirtieron a la modernidad, acercándose a los nuevos dirigentes que se van apoderando de la cultura. Todo el intento del eurocomunismo de los años 70, 80, mucho después de Gramsci, son en buena parte producto de su pensamiento estratégico, de acercamiento entre el marxismo y el ala progresista de la Iglesia, heredera de aquel modernismo que Gramsci también conociera. La conjunción pretendida era esta, que el clérigo, más o menos filocomunista, hablase genéricamente de liberación, a la vez que el líder comunista predicase la revolución con un lenguaje poco menos que sagrado. Y así aparecieron todos estos grupos, digamos así, de ambiguos y de mezcla. Podríamos, pero no tenemos tiempo para ello, exponer cómo se realizó esta política en España, en Italia, sobre todo, en estos dos países donde el eurocomunismo tuvo tanta importancia. Digamos alguna palabrita de España, sobre todo, si bien no es los primeros momentos al menos de esta revolución de índole gramsciana.
En España, Dolores Ibarruri, la Pasionaria, y Santiago Carrillo, que en los tiempos de la Segunda República no disimulaban su fobia antirreligiosa, aprendieron el nuevo vocabulario gramsciano. Los líderes comunistas españoles desterraron de sus palabras el anticlericalismo trasnochado, y en una sociedad donde, por las razones que fueren, empezaban a advertirse síntomas de descristianización polipráctica, utilizaron un lenguaje formalmente sagrado. Así, por ejemplo, Carrillo llegó a decir esta frase: la fe en un ideal es lo que puede mover montañas, una frase evangélica. Y sigue: y la conjunción de nuestra fe en la justicia de nuestros ideales con la fe de los cristianos aplicada a la transformación y al progreso social puede hacer milagros. Y en el mismo periódico donde apareció esta declaración se lee una información dada por Carrillo en el que se dice que el Partido Comunista Español es, dice, el único partido que tiene un sacerdote en el Comité Central. Esta noticia carecería de base unos meses después, con la secularización de dicho sacerdote indigno, pero gramscianamente sirvió para la finalidad inmediata de influir en la opinión pública. Bien, en Italia también se ganaron intelectuales, traidores de la burguesía, haciendo que cristianos y marxistas luchasen codo a codo para conquistar el futuro, etc. Esta política que se ha usado en España y en Italia también fue empleada en diversos países de Hispanoamérica, como Nicaragua, San Salvador, Cuba, en Argentina, Asociación de Sacerdotes para el Tercer Mundo, Cristianos para el Socialismo, pero claro, esto excede el tiempo de que dispongo. Bien.